Buenas, queridos amigos de 23 y Flagler. Para mí es un gusto estar. Este ratico voy a estar conversando con un amigo personal y también amigo de esta plataforma que es el doctor Ariel Pérez Lazo. Él recientemente concluyó su proceso de doctorado, por lo cual lo felicito, y después de años de trabajo, pues también ha concluido un libro que ya está disponible en la red y del cual vamos a estar conversando hoy. Es un tema que a mí personalmente me interesa bastante y estoy seguro que a los seguidores que tenemos acá en nuestra plataforma, que generalmente son personas que se preocupan sobre todo por las cuestiones de actualidad, las cuestiones del pensamiento, les va a resultar interesante. El libro se llama La crisis de la cultura occidental y está autorado por Ariel Pérez Lazo. Tiene un subtítulo que es Revisitando un tema de Ortega y Gasset desde una perspectiva contemporánea. Así que, sin más, voy a dar la bienvenida y para mí es un gusto tener acá a nuestro invitado. El doctor Ariel Pérez Lazo. Ariel, bienvenido. Gracias, Benay. Un gusto para mí también compartir contigo estos minutos y también con la audiencia, ¿no? Cuando lo pueda escuchar. Pregunta, ¿por qué debe interesarle, por ejemplo, a los cubanos que generalmente están preocupados por los temas del día a día, esta cuestión de la crisis de la cultura occidental? ¿Cómo se traduce eso en la vida de las personas? Bueno, empezando porque Cuba no es un país que pertenezca a una cultura asiática, o sea, durante muchos años, digamos, sobre todo desde los años 60, quizás un poco después, se hizo énfasis en entender la cultura de América Latina o la cultura de América Latina básicamente como algo separado de la cultura occidental. Ahí tienes el caso de Huntington, que yo lo menciono en el libro, que pone a América Latina como una cultura separada de lo que él llama la cultura occidental. O sea, por ahí empezamos, ¿no? O sea, no somos orientales, o sea, no tenemos el confucianismo como tradición religiosa, tenemos una visión secular, o sea, separación de la religión de la política, una serie de cosas que por una cuestión de brevedad, no te voy a mencionar, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho, o sea, creo que la vigencia del pensamiento de Ortega es algo que se ha menospreciado en digamos, en la trayectoria del pensamiento cubano de todo el periodo revolucionario. Bueno, si vamos a llevar la revolución hasta estos momentos. Y eso tiene una explicación que pudiera... Pero es un pensador español. ¿Por qué deberían asumirlo los Sí, cubanos? bueno, pero el problema es que se trató del pensador más influyente extranjero, vamos a decir así, ¿no? Independiente de los grandes vínculos entre Cuba y España, de la primera mitad del siglo XX. Y bueno, ese es el tema de un libro posterior que yo voy a escribir. Realmente en este libro yo trato de ver la vigencia de Ortega, claro, por supuesto, analizando su obra críticamente, ¿no? Porque ya te digo, este tema de la crisis de la cultura occidental se está hablando recientemente. Por ejemplo, hay un autor inglés, apellido Murray, ahora el nombre no lo recuerdo, que escribió recientemente un libro sobre este tema. Y él, por ejemplo, ve la crisis de Occidente en todo el discurso postcolonial que lo vimos aquí en los Estados Unidos con el derribo de las estatuas. Creo que hasta hicimos un programa sobre eso. Sí, pero lógicamente eso es una visión de la crisis que yo, independientemente que yo menciono, porque yo hago todo un recorrido histórico, arrancando desde Augusto Comte en el siglo XIX, el padre de la sociología, son las diferentes escuelas filosóficas. Bueno, no solo escuelas, pensadores, también incluyo científicos que han hablado de este tema. Por supuesto, no los puedo abarcar todos, porque si no hubiera sido un libro de 500 páginas. Enciclopedia. Exacto. Claro, mi aspiración es poder hacer o sea, me gusta no solamente ver la vigencia que tiene ese pensamiento de Ortega para el momento actual, sino también ver la historia, ¿no? De cómo ha ido cambiando esta visión de la crisis. Y ahora, por ejemplo, hay una visión de la crisis de la cultura occidental que está más relacionada con la crisis climática, la ecología. Pero yo quise introducir la idea de Ortega, el núcleo de la idea de Ortega dentro de esta discusión, que me parece más relevante que estos otros planteamientos.
Ahora, Ahora, ahorita, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué tendría que interesarle a un cubano? Yo sé que Cuba está viviendo y de eso no somos ajenos ni siquiera los que vivimos aquí, porque tenemos familiares en Cuba, porque nos preocupa nuestro país y demás. Pero yo creo que independientemente de lo álgido del momento, eh, siempre es bueno dedicar un tiempo para pensar a temas que trasciendan la inmediata circunstancia, ¿no? Independientemente de que Ortega es el filósofo que se conoce por la frase yo soy yo y mis circunstancias, normalmente se lee, se piensa más en la segunda parte y no se tiene en cuenta de la primera, que es yo soy yo y mis circunstancias. O sea, ese yo se refiere a todo lo que es tu pasado, tu tradición, tus raíces. tu proyecto de vida sobre todo. Entonces, lógicamente, ¿cómo vamos a pensar en un país con unas condiciones diferentes a las que tenemos ahora si no vamos a pensar en estos temas un poco más trascendentales? Es Claro, lo ahorita, que ahorita cuando me mencionaste que habíamos hecho otros programas sobre el pensamiento postcolonial, quiero aclarar que era cuando nos referíamos a en determinados lugares que estaban tumbando estatuas de Colón incluso, porque consideraban que había sido algo violento, una colonización y había un sí. rechazo quizás a las bases, ¿no? De lo que es la cultura, al menos de esta región. ¿Cómo se relaciona esa con esta idea de una crisis? ¿No? Porque se habla de crisis, la gente escucha crisis económica, crisis política, a veces se abusa de la etiqueta crisis, ¿no? Pero ¿cómo se pudiera, en términos prácticos, ¿no? decir que una cultura, en este caso la occidental, pues efectivamente está en crisis? Bueno, acuérdate que el concepto de crisis yo lo pongo en el libro, y esto no es ninguna novedad, todo es así, se le puede, pero bueno, yo lo voy específicamente en el libro lo puse al concepto de declive o decadencia, que por ejemplo lo vemos en un pensador como Oswald Spengler, un filósofo alemán muy influyente en su tiempo, incluso en Cuba llegó a influir nada menos que Nicolás Guillén y el Carpentier. Está este libro famoso de Roberto González Echevarría sobre el peregrino en su tierra, si mal no recuerdo el nombre de él, o sea, el título del libro. Y lo pongo ese concepto de crisis que es el que toma Ortega y no es el que toma Oswald Spengler, porque la crisis te da una oportunidad de superación, mientras el declive, la decadencia ya te habla como de una muerte de la cultura, ¿no? Y precisamente la idea de Spengler era que las culturas morían, ¿no? Y él hace toda una filosofía de la historia, o sea, un análisis filosófico de la evolución de de las culturas y como mismo, digamos, murió la cultura egipcia, por ejemplo, ya después que viene bueno, está con los Ptolomeos, o sea, los reyes aquellos, que uno de los casos era Cleopatra, por ejemplo, ya estaba ahí el declive de la cultura egipcia hasta que finalmente, bueno, entra el Imperio Romano y se puede hablar de un fin de la cultura egipcia, ¿no? Y se hace todo ese análisis histórico para hablar de una decadencia. Yo me quedo con el concepto de crisis, efectivamente se habla mucho de crisis de cualquier cosa, crisis de la moral, crisis de las relaciones internacionales, que lo vemos ahora con la guerra de Ucrania, ¿no? Se puede decir que hay una crisis de las relaciones internacionales, de todo el modelo que se estableció en 1945. Pero la crisis es una oportunidad para el cambio, ¿no? Entonces, precisamente, esa oportunidad para el cambio es la que yo quiero explorar, perdón. O sea, ¿en qué medida tenemos las condiciones a nivel de cultura? Y ahí no estoy hablando solo de Cuba o de Latinoamérica, estoy hablando de todo el mundo occidental, porque tendemos por esa visión. ¿Qué incluye el mundo occidental? ¿A quiénes incluye? Sí, ahí tienes que incluir Europa. Hay toda una discusión si Rusia pertenece al mundo occidental o no. Yo no me metí mucho en esa discusión, porque eso es una tesis que la tienen varios autores que consideran que Rusia, como no tuvo reforma protestante, como no tuvo renacimiento, como vino a tener una revolución tan tardía, acuérdate que la revolución rusa tiene dos momentos. Una etapa, vamos a decir, liberal y otra etapa que es la comunista. Entonces, digamos, es un tema polémico y ahora con el caso Putin ha sido también un tema polémico si Rusia, porque por ejemplo, Putin y toda su camarilla alrededor perciben que Rusia es una cultura diferente a Occidente.
Entonces, el mundo occidental, yo pudiera incluir ahí, por supuesto, todos los países de la Unión Europea, incluido aquellos que se han ido, por supuesto, el Reino Unido. El Reino Unido es netamente occidental, independientemente de que los ingleses históricamente han mantenido su distancia con el continente. Y, por supuesto, de América Latina. Hay toda una discusión, los japoneses son occidentales, y entonces, ¿qué? Porque evidentemente tú tienes Japón, que es un país democrático, etcétera, no ha tenido la evolución histórica, digamos, de China, ya ahí no, Son ahí las líneas tendría que... grises, ¿no? Sí, Y, exacto. y por Pero, supuesto, Estados Unidos y Canadá, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, queda África, digamos, lo que ha habido una tendencia, que es la famosa globalización, a la uniformidad de la sociedad. Pero que era el discurso de los 90, ¿no? El predominante ha entrado en crisis desde el 11 de septiembre del 2001 y más desde todas las cosas que han pasado después, bueno, con la guerra de Ucrania y otras cosas, ¿no? Entonces, creo que todavía el concepto culturalista, digamos, el concepto no quiero decir, la visión culturalista, aunque no se debe abusar de ella, tiene cierta relevancia, ¿no? Evidentemente hay algunos límites, por lo menos temporales, a la capacidad de las culturas que tradicionalmente estuvieron alejadas del occidente, que fueron el llamado mundo bárbaro por los positivistas, ¿no? De asimilar, de asimilar los valores occidentales. Pero ya te digo, me voy más por la visión orteguiana que por otras visiones, porque eso es otro debate también. El debate que tú lo ves en la política americana actual entre globalismo y nacionalismo. Trato de introducir la filosofía para buscar un poco de claridad en toda esta discusión conceptual. Bueno, ¿qué significa? Me estás hablando de la crisis como una oportunidad para el cambio, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son los síntomas de que efectivamente puede ocurrir un cambio o está ocurriendo un cambio? ¿Y cuáles son los cambios que tú crees que pudieran ser Bueno, positivos? Ortega escribe su libro La rebelión de las masas, al cual yo le dediqué la tesis de licenciatura en aquel momento en la Universidad de La Habana. Lo empieza a escribir en 1926 y lo termina en 1930. 29 o 30 porque hay diferentes fechas de publicación. Entonces, independientemente de que han pasado casi 100 años, acuérdate que los cambios históricos son lentos. Él señalaba la entrada o la aparición de una sociedad de masas, que nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Digamos, tú y yo somos contemporáneos, crecimos en una sociedad de masas. El caso, por ejemplo, de la televisión, ¿no? Era un problema cuando tú y yo éramos niños, el hecho de que mucha gente se informaba más por la televisión que por un libro, por ejemplo. También pasó con los periódicos. Ya Spengler, en 1918, cuando él escribe La decadencia del Occidente, él se alarmaba, aunque ya te digo, él tenía el discurso de la decadencia, no de la crisis, se alarmaba de que había gente que solamente leía el periódico de su partido. Y bueno, sabemos en qué terminó. Si renace ahora, si Bueno, claro, renace. pero es que el problema es que, aunque yo no le dediqué mucho a este problema, al asunto de las redes, cómo vemos el comportamiento en términos de masa de muchas personas a través de las redes, lo vemos, por ejemplo, con la cultura de la cancelación, lo vemos en las universidades con el hate speech, que independientemente que hay gente con puntos de vista que en inglés se le dice bigotry, ¿no? O sea, pero evidentemente simplemente no dejar hablar a una persona en una universidad, a mí me parece que eso va en contra de los valores occidentales, un De los valor pilares. fundamental que es el diálogo, que es la tolerancia. O sea, hay que separar entre tolerancia y relativismo, que es una cosa que yo analizo también. Pero los síntomas hay muchos, pero sobre todo hay un síntoma en el que yo me detengo, del que no se habla mucho, que tiene que ver con, y ahí cito la obra de un autor norteamericano, sociólogo polémico, porque él es demasiado biologicista, digamos, le da demasiado crédito a la genética, que es que se está perdiendo la capacidad para lo que él llama las macro innovaciones en la ciencia. Y esto es precisamente un punto que Ortega señala en 1930, que él decía que él veía el peligro por esa sociedad de masas que se llegara a una... o sea, él veía en peligro la capacidad de la ciencia para progresar precisamente por la pérdida de esas
teorías que lograran integrar diversos campos. Entonces tenemos una situación en que la ciencia ha hecho un gran progreso cuantitativo, pero en términos cualitativos todavía habría mucho que discutir. Sí, tenemos la teoría de las supercuerdas, por ejemplo, en la física. Tenemos en la biología ahora la teoría de la panspermia para explicar el origen de la vida, pero realmente es una teoría de 1900, pero todavía se echa de menos ese carácter integrador del conocimiento. Como decía un autor que a lo mejor tú has leído, Alfred Kreber, él decía que se echa de menos una personalidad saliente en la ciencia que sea conocida lo mismo en la calle que en la academia, ¿no? Y me meto en eso quizás es un punto de vista, te digo, polémico, porque ha sido criticado como el ideal humanista, que ya... Sí, que como el Da Vinci, que era un hombre que dominaba muchas disciplinas y bueno, es hoy considerado casi como el ejemplo del genio, ¿no? Pero sí, le daba una visión fuera no solo de las especialidades que tenía, sino global, de cuál era el rol que cumplía la sociedad, de cómo se sí, integraban esos conocimientos, de cuál era el rol de la persona y del ser humano en el mundo en que estaba viviendo, ¿no? exactamente. Bueno, Exactamente. Eso tiene una gran importancia para la ciencia, porque evidentemente, a pesar de que mientras más se especializa la ciencia, lógicamente por el aumento de los campos de conocimiento, esa síntesis es difícil. Y te voy a poner un dato también que puede ser polémico para algunos de los que vienen normalmente a tu programa. Pero, por ejemplo, el hecho de que se diga así tan abiertamente, se niegue el cambio climático, independientemente de la interpretación, eso es un síntoma de que se ha perdido la credibilidad del trabajo científico. O sea, si bien yo he sido muy crítico en artículos y demás, y en el libro también, de la visión positivista del conocimiento, que considera la ciencia como el único conocimiento posible, lógicamente esa visión yo no la comparto. No se debe tampoco ir al otro extremo, que es caer en un discurso anticientífico, como lo hemos visto con las vacunas, como lo hemos visto con el cambio climático. O sea, eso también te dan síntomas de un problema, ¿no? O sea, la pérdida de la autoridad del especialista, Y precisamente, ¿verdad? además, pilares de esa cultura es el racionalismo, ¿no? La capacidad de decir, usemos la razón independientemente de que haya otras maneras de conocer, ¿no? Como la fe, Sí, etcétera, que es claro. parte de la historia, pero principalmente la razón. Enfrentemos las evidencias y lleguemos a conclusiones basadas en un proceso lógico, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo y es algo muy preocupante. Bueno, vamos, la última pregunta, ¿no? Que te voy a hacer. ¿Cómo pueden acceder al libro, aquellos que estén interesados en este tema? Y si ya está disponible en uno o en varias plataformas, ¿cómo pueden leerlo? El libro solamente lo tengo en Amazon, ¿no? Lo publicó la editorial Exodus de Miami. Yo realmente, o sea, lo pueden buscar en Amazon. Simplemente ponen el título, La crisis de la cultura occidental, o mi nombre, Ariel Pérez Lazo, y ahí les sale el libro. El libro tiene un costo de $10 nada más. Yo quise que no, porque es un libro que tiene menos de 200 páginas y yo traté de ser sintético. Me hubiera gustado haberle puesto quizás un glosario de términos, porque utilizo, no mucho, pero algunas veces utilizo términos un tanto técnicos, como pueden ser determinismo, como puede ser positivismo, y lógicamente alguien que no haya leído el significado de esos términos, sea porque fue a la universidad o porque no fue a la universidad o porque no, por su No está cuenta no. familiarizado. No está. Exactamente. Yo le pediría a esos lectores que me interesa también que lo lean, independientemente de que discrepen conmigo, que tuvieran paciencia, digamos, en las primeras veintitantas páginas. Después sí, digamos, no hay tanto el uso de estos términos, pero yo al principio entro en una discusión con el marxismo, porque el marxismo, digamos, que ha estado torpedeando el discurso de la crisis de la cultura. De eso no me preguntaste, pero bueno, en otro momento quizás pudiéramos volver Podemos conversar del claro. tema. Ariel, muchísimas gracias. Felicidades por tu
éxitos y por lo que has cumplido en tu carrera académica y profesional. Y bueno, esperamos que podamos seguir contando contigo acá en nuestra plataforma para Por supuesto, aprender de gracias. toda esta cuestión. Un abrazo. Bueno, un abrazo, hasta luego.